La discusión ya estaba en marcha cuando Isabela Gutiérrez llegó a lo alto de las escaleras. Le habían dicho que esperara en el recibidor. Doña Catalina Bernal le había indicado explícitamente que permaneciera abajo hasta que la llamaran. Pero las voces alzadas se escuchaban por los pasillos de piedra de la hacienda con perfecta claridad, e Isabela nunca había sido buena para quedarse callada cuando su futuro se decidía sin ella. «Otra más, madre». La voz del hombre era fría, cada palabra pronunciada con precisión aristocrática. «¿A cuántos extraños piensas alojar bajo este techo?» «Necesita ayuda, Néstor». El tono de doña Catalina se mantuvo firme, pero Isabela detectó el acero debajo. «Y necesitamos una institutriz. La señora Flores se fue hace 3 semanas. Necesitamos una institutriz con referencias, con formación. No una mujer que apareció en nuestra puerta sin más que la ropa puesta y una historia que se supone que debo aceptar sin chistar». Las manos de Isabela se apretaron en el barandal. Hace 3 días había estado durmiendo en un coche de postas en establos, contando las monedas que le había robado a su padrastro y rezando para que le duraran hasta encontrar trabajo. Hace 2 días, doña Catalina la había encontrado en el pueblo, de alguna manera reconociendo la desesperación bajo la cuidadosa compostura de Isabela. Ayer le habían ofrecido algo imposible: seguridad, capacitación, un puesto que podría darle un futuro más allá de huir. Hoy la estaban discutiendo como un problema a resolver. La puerta del estudio estaba entreabierta. Isabela podía ver el perfil de doña Catalina, la espalda recta, las manos tranquilamente entrelazadas. El hombre, el duque de la Cima, su hijo, estaba de espaldas a la entrada, los hombros rígidos bajo un saco perfectamente confeccionado. «Es educada», dijo doña Catalina. «Se expresa bien. El personal de la hacienda necesita dirección y ella puede aprender. Ese no es el punto». El duque se giró bruscamente e Isabela lo vislumbró claramente por primera vez. Era más joven de lo que había esperado. Quizá de unos 33 años, con cabello oscuro y un rostro que podría haber sido apuesto si no estuviera marcado por líneas tan duras. «El punto es que tú tomas estas decisiones sin consultarme. Traes a extraños a mi casa». «Nuestra casa», corrigió doña Catalina suavemente. «Mi responsabilidad». Su voz bajó, pero la intensidad no disminuyó. «Todo lo que sucede bajo este techo, cada persona que cruza esa puerta, recae sobre mí, no sobre ti. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes lo que la gente asumirá? ¿Lo que dirán?» «Entiendo que te has vuelto receloso de todos desde que murió tu padre». Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. El duque se quedó muy quieto. Isabela sabía que debía retirarse. Debía volver abajo, esperar a ser llamada como le habían dicho, pero algo en el dolor crudo debajo de su enojo la mantuvo congelada en su lugar. «Eso no es justo», dijo él en voz baja. «Es verdad». Doña Catalina se acercó a su hijo. «Néstor, sé que el título te pesa mucho, sé que te sientes rodeado de gente que quiere algo de ti, pero no todos tienen motivos ocultos. A veces la gente simplemente necesita ayuda. Y a veces», dijo él dándose la vuelta, «la gente ve un título y una hacienda y decide que la ayuda es precisamente lo que deben fingir necesitar». Fue entonces cuando Isabela empujó la puerta para abrirla del todo y entró. Ambas cabezas se giraron bruscamente. La expresión de doña Catalina mostró solo una leve sorpresa, pero el rostro del duque se oscureció de inmediato. «Te dije que esperaras abajo», dijo doña Catalina, no con crueldad. «Lo siento». Isabela mantuvo la voz firme, enfrentando la fría mirada del duque directamente. «Pero no permitiré que mi carácter se debata en mi ausencia. Si su excelencia tiene preocupaciones sobre mi presencia, debería dirigírmelas a mí». Por un momento nadie habló. El duque la miró fijamente como si se hubiera materializado de la nada. Luego su mandíbula se tensó. «¡Fuera! ¡Néstor!».
No, madre. No alzó la voz, pero el mandato en ella era absoluto. Si la señorita Gutiérrez desea involucrarse en esta conversación, entonces puede empezar por seguir instrucciones básicas. La puerta. Ahora. Isabela no se movió, su corazón golpeaba contra sus costillas, pero había pasado demasiados años bajo el techo de su padrastro, aprendiendo a ocultar el miedo. Estoy aquí porque su madre cree que la gente merece segundas oportunidades, incluso si usted no. El silencio que siguió se sintió como el momento antes de que cayera un rayo. Acaba de, dijo el duque lentamente, ¿rechazar una orden directa? Escuché su orden. Elegí terminar de hablar primero. Isabela se obligó a no apartar la mirada. Tiene razón en que no me conoce. Tiene razón en ser precavido. Pero no estoy aquí para aprovecharme de nadie. Estoy aquí porque doña Catalina me ofreció la oportunidad de demostrar que valgo más que las circunstancias que dejé atrás. Si va a echarme, al menos tenga la decencia de decirme por qué mientras estoy en el cuarto. Doña Catalina emitió un pequeño sonido, mitad risa, mitad suspiro. El duque, sin embargo, parecía estar debatiendo si llamar al lacayo o echarla él mismo. Luego, muy deliberadamente, caminó hacia la puerta y la mantuvo abierta. «Abajo», dijo. «Ahora, si sigue en esta casa dentro de una hora, discutiremos los términos de su empleo y las consecuencias de entrar a los cuartos sin invitación». Su mirada se fijó en la de ella. «Un solo tropiezo, señorita Gutiérrez. Solo uno. ¿Entiende?» Isabela entendió perfectamente. También comprendió que acababa de cruzar una línea que no podría desandar. Asintió una vez y salió del cuarto, sintiendo su mirada quemarle la espalda a cada paso. La hora pasó lentamente. Isabela esperó en el recibidor como se le había indicado, observando a los sirvientes moverse eficientemente en sus quehaceres, mientras ella permanecía inútilmente apoyada en la pared. La criada de la casa la miró con curiosidad. El mayordomo la ignoró por completo. Cuando doña Catalina finalmente bajó las escaleras, su expresión era cuidadosamente neutral. «Ha accedido», dijo simplemente. «Servirás como institutriz interina hasta que consigamos un reemplazo permanente. La señora Hernández te mostrará tu cuarto y te explicará tus deberes. Administrarás al personal de la hacienda, coordinarás con el cocinero y el mayordomo, y te encargarás de cualquier asunto doméstico que no requiera la atención directa del duque». Hizo una pausa. «No te lo pondrá fácil, Isabela. Lo desafiaste en tu primer día, y Néstor no olvida los desafíos. No quise faltarle al respeto». «Lo sé». La sonrisa de doña Catalina era apenas perceptible. «Pero lo hiciste de todos modos. Eso va a complicar las cosas». Señaló un pasillo estrecho. «La señora Hernández te estará esperando. Instálate. Mañana empezaremos tu capacitación formal». Isabela siguió el camino indicado. Alivio y temor batallaban en su pecho. Tenía un lugar donde quedarse, trabajo que hacer, una oportunidad, por precaria que fuera. También tenía un duque que la miraba como si fuera algo peligroso que necesitaba vigilancia. Para cuando llegó a su pequeña habitación, limpia, austera, infinitamente mejor que los establos, el agotamiento la había alcanzado. Se dejó caer en la cama estrecha y se permitió respirar. Había desafiado a un duque en su primer día en su casa. No tenía idea de lo que le pediría a continuación, pero sabía con fría certeza que nada allí sería sencillo. La mañana llegó demasiado temprano. Isabela se despertó con la señora Hernández tocando enérgicamente a su puerta, ya vestida y claramente esperando que Isabela lo estuviera también. «Tienes exactamente 30 minutos para asearte y bajar. El personal toma el desayuno a las 6», anunció la ama de llaves. «Tendrás que estar allí
para observar las rutinas antes de que Su Excelencia comience tu instrucción. La hacienda, Isabela descubrió rápidamente, funcionaba con precisión militar. La cocinera llevaba 20 años con la familia. El mayordomo, el señor Garza, había servido al duque anterior y veía los cambios con abierta suspicacia. Las criadas trabajaban en un silencio eficiente y los lacayos se movían como sombras sincronizadas. Isabela se sentía como una interrupción en una máquina bien aceitada. «Coordinarás los horarios diarios», explicó la señora Hernández mientras la guiaba por pasillos interminables. «Firmar pedidos de suministros, correspondencia con comerciantes. La institutriz anterior lo manejaba con gracia, esperamos lo mismo». Lo que quería decir era claro: no nos hagas quedar mal. Doña Catalina apareció a media mañana, llevando a Isabela a la biblioteca de la hacienda, una vasta sala llena de libros y con olor a cuero y papel viejo. «El trabajo no es difícil», dijo acomodándose en una silla cerca de la ventana, «pero requiere organización y discreción. Tendrás que aprender rápido». Le entregó a Isabela un libro de contabilidad encuadernado en cuero. «Empieza aquí. Revisa las cuentas del mes pasado. Quiero saber si puedes identificar ineficiencias». Isabela abrió el libro, escaneando filas de cifras ordenadas: gastos de la hacienda, salarios del personal, compras de suministros. Le tomó menos de 10 minutos detectar 3 irregularidades. Doña Catalina sonrió. «Bien, tienes buen ojo para el detalle, eso te servirá». Trabajaron durante la mañana. Doña Catalina le explicaba el delicado equilibrio de gestionar la hacienda de un duque, cómo manejar al personal difícil, cómo negociar con los proveedores sin parecer desesperada, cómo mantener la autoridad sin crueldad. «Tendrás que ser firme», dijo doña Catalina, «pero justa. El personal respeta la competencia por encima de todo. Muéstrales que eres capaz y te aceptarán». «¿Y el duque?», preguntó Isabela antes de poder detenerse. La expresión de doña Catalina cambió. Algo triste y orgulloso se entrelazó. «Néstor es complicado. La muerte de su padre lo cambió, lo hizo más duro, más receloso». Miró por la ventana hacia los terrenos de la hacienda. Siempre fue responsable, siempre consciente del deber, pero solía reír más, confiar con más facilidad. Ahora ve amenazas por todas partes. Él cree que yo soy una amenaza. Él cree que todo el mundo es una amenaza. Ese es el problema. Doña Catalina se volvió hacia ella. «Pero no es cruel, Isabela. Es protector de esta hacienda, de su posición, de mí. Simplemente ya no sabe cómo separar la necesidad genuina de la manipulación». Isabela pensó en la fría furia en sus ojos el día anterior. ¿Qué pasó con su padre? «Un accidente a caballo hace 3 años». La voz de doña Catalina se volvió distante. Súbito, sin sentido. Néstor estaba en la Ciudad de México cuando sucedió, atendiendo asuntos de negocios. Llegó a casa para encontrar a su padre ya enterrado y buitres revoloteando, tratando de congraciarse con el nuevo duque antes de que el duelo se hubiera asentado. Sus manos se apretaron en su regazo. Hombres que antes lo habían ignorado de repente querían ser sus amigos más cercanos. Mujeres que apenas lo habían notado se volvieron descaradamente audaces. Todos querían algo, así que aprendió a no confiar en nadie. Precisamente. Isabela miró el libro de contabilidad en sus manos. «¿Por qué me ayudó? Cuando me vio en el pueblo no me conocía, tampoco tenía razones para confiar en mí». Doña Catalina guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «Porque he visto lo que sucede cuando nadie ayuda. He visto mujeres atrapadas en situaciones imposibles sin salida. Y he aprendido
que a veces lo más radical que puedes hacer es ofrecerle a alguien una segunda oportunidad. Se encontró con los ojos de Isabela. Néstor piensa que eso es ingenuo, caridad sentimental sin base práctica. Pero he visto a mujeres a las que he ayudado a seguir adelante y construir vidas reales. Eso no es sentimentalismo, eso es inversión en la dignidad humana. Algo en el pecho de Isabela se apretó dolorosamente. Él no sabe de las otras a quienes ha ayudado. Él sabe que he ayudado a mujeres antes. Desaprueba, pero lo tolera porque me respeta. Doña Catalina se puso de pie, alisándose las faldas. Lo que aún no entiende es por qué es importante. Pero quizá con el tiempo lo hará. La tarde pasó. En la capacitación práctica, Isabela aprendió qué miembros del personal reportaban a quién, qué comerciantes eran de confianza, qué proveedores intentaban cobrar de más. Memorizó rutinas, horarios, protocolos. No vio al duque. Esa tarde, mientras revisaba correspondencia en la pequeña oficina contigua a la biblioteca, escuchó su voz en el pasillo, baja, controlada, hablando con el señor Garza sobre asuntos de la hacienda. Isabela se obligó a concentrarse en las cartas ante ella, pero la conciencia le hormigueaba en la piel. Escuchó sus pasos acercarse, luego detenerse justo afuera de la puerta de la oficina. El silencio se prolongó. Sabía que estaba allí, sabía que la estaba observando, pero no levantó la vista. Finalmente habló. «Todavía estás aquí». Isabela dejó la pluma con cuidado. «Su madre me dio un puesto. Intento cumplirlo». «¿Por cuánto tiempo?» Él entró en el umbral, no del todo, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la aguda inteligencia en sus ojos oscuros. «Hasta que aparezca algo mejor. Hasta que hayas extraído lo que sea que viniste a buscar». «Vine aquí porque no tenía a dónde ir». Se encontró con su mirada fijamente. «Si eso me hace desesperada en lugar de manipuladora, me disculpo por el inconveniente». Su mandíbula se tensó. La desesperación hace a la gente peligrosa. También la suspicacia. Por un instante algo parpadeó en su rostro. Sorpresa tal vez, o un reconocimiento reticente. Luego la máscara fría regresó. «La señora Hernández me dice que esta mañana identificaste irregularidades contables. 3 de ellas. El carnicero ha estado cobrando de más durante 6 meses. Los pesos del proveedor de carbón no coinciden con las facturas, y alguien ha estado comprando tela que nunca aparece en el inventario de la hacienda». «Ese alguien es mi madre», dijo él rotundamente. «Ella la usa para sus proyectos de caridad». Isabela parpadeó. «Entonces debería estar listado bajo gastos de caridad, no de suministros para la hacienda. De lo contrario, las cuentas no cuadrarán correctamente». La miró fijamente por un largo momento. Luego, increíblemente, la esquina de su boca se crispó. No del todo una sonrisa, pero cerca. «Ya estás tratando de reorganizar la contabilidad de mi madre. Valiente o tonta, no puedo decidir cuál. Quizá a ambas». Esta vez, la casi sonrisa llegó a sus ojos. «Apenas, solo lo suficiente». «Quizá», asintió él. Luego su expresión volvió a tensarse. «Continúe con su trabajo, señorita Gutiérrez. Si dura la semana, discutiremos un acuerdo más permanente». Se fue sin esperar respuesta. Isabela miró fijamente el umbral vacío, su pulso latiendo demasiado rápido. «Si dura la semana». Regresó a la correspondencia, manos firmes, mente en ebullición. Había sobrevivido a cosas peores que un duque desconfiado. Había sobrevivido a la casa de su padrastro, a su crueldad, a su control. Esto no era nada. Este era solo un hombre al que habían herido y que no sabía cómo sanar. Podía con eso. Tenía que hacerlo. 3 días pasaron en una coreografía cuidadosa.
Isabela se despertaba temprano, trabajaba hasta tarde y lentamente comenzó a ganarse el respeto a regañadientes del personal de la hacienda. Detectaba errores antes de que se convirtieran en problemas. Negociaba mejores términos con los proveedores, gestionaba conflictos entre sirvientes con firme diplomacia. Doña Catalina observaba con tranquila aprobación. El duque observaba con suspicacia contenida. Al cuarto día, todo cambió. Isabela estaba en el cuarto de la mañana coordinando los menús de la semana con la cocinera, cuando el señor Garza apareció en el umbral con una expresión que ella no podía descifrar. «Señorita Gutiérrez, llegó una carta para usted». Se le revolvió el estómago. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie debería escribirle. Tomó el sobre con dedos temblorosos, reconociendo la caligrafía de inmediato. La letra de su padrastro, dura, angulosa, inconfundible. «¿Malas noticias?», preguntó la cocinera frunciendo el ceño. «No, solo inesperado». Isabela se forzó a sonreír. «Con permiso, necesito atender esto en privado». Llegó a su cuarto antes de que sus manos comenzaran a temblar de verdad. No quería abrirla. No quería leer el veneno que él había escrito. Pero tenía que saber. La carta era breve, brutal. «Isabel, ¿crees que puedes huir? ¿Crees que la lástima de alguna mujer aristócrata te protegerá de lo que eres, de lo que debes? Sé dónde estás. Sé en casa de quien te escondes. Tienes una semana para regresar o me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de mujer ha empleado el duque de la Cima. Vuelve a casa, antes de que yo vaya por ti, Roberto Tobar». Isabela la leyó 2 veces, sintiendo el hielo esparcirse por sus venas. La había encontrado. De alguna manera la había rastreado hasta aquí y estaba amenazando a los Bernal, amenazando su reputación. No podía quedarse. Tenía que irse antes de que él cumpliera sus amenazas, antes de que trajera escándalo a la gente que le había mostrado amabilidad. Estaba doblando la carta cuando alguien llamó a la puerta. «Señorita Gutiérrez». La voz de doña Catalina suave pero preocupada. «¿Puedo pasar?». Isabela abrió la puerta tratando de componerse. Doña Catalina le echó un vistazo a la cara y entró, cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué pasó?». «Yo...». La garganta de Isabela se cerró. «Necesito irme. Lo siento. Nunca debí haber venido aquí». «Déjame ver la carta». «No, no es...». «Isabela». Doña Catalina extendió la mano con expresión firme. «Déjame verla». Isabela se la entregó. La derrota la invadía. Observó a doña Catalina leer. Vio su expresión endurecerse. «Roberto Tobar», dijo doña Catalina lentamente. «¿Tu padrastro?». «Sí». «¿Qué quiere? ¿Que me vaya, o dinero, o ambos?». «No lo sé». Isabela se abrazó a sí misma. «Le robé cuando me fui. Suficiente para el pasaje del coche y unas pocas semanas de supervivencia. Él quiere restitución o venganza. Con él suelen ser lo mismo». Doña Catalina dobló la carta con precisión. «No te vas. Tengo que hacerlo. Él la arruinará, esparcirá mentiras sobre mí, sobre por qué estoy aquí, sobre... Entonces le mostraremos que esas mentiras no funcionarán». La voz de doña Catalina era acero envuelto en seda. Hombres como Roberto Tobar comercian con la intimidación, se basan en el miedo. En el momento en que huyes, confirmas su poder sobre ti. Pero la reputación de tu hijo, la del duque, sobrevivirá a una acusación sin fundamento de un padrastro cruel que intenta recuperar a su víctima escapada. Doña Catalina se encontró con sus ojos. «No eres la primera mujer a la que he ayudado, Isabela. Sé cómo funciona esto. Nos mantenemos firmes y él no tiene nada. Él conoce gente. Puede hacer las cosas muy difíciles. Yo también». La sonrisa de doña Catalina era apenas perceptible, pero feroz. «Y lo que es más importante, también Néstor, si él así lo decide».
Él no lo hará. La voz de Isabela se quebró. Ya piensa que soy una amenaza. Esto solo lo confirmará. Entonces le haremos cambiar de opinión. Doña Catalina le tomó la mano, apretándola con firmeza. Confía en mí. Todavía no nos damos por vencidas contigo. Pero cuando Néstor se enteró de la carta, y lo haría porque doña Catalina se lo contaba todo, la conversación no fue como Isabela había esperado. Ella no estuvo presente cuando ocurrió. Estaba en la oficina intentando trabajar, tratando de no imaginarse empacando sus pocas pertenencias y desapareciendo en la noche, pero escuchó la discusión. Todos la escucharon. «No puedes hablar en serio». La voz del duque se escuchó a través de las paredes de la hacienda con perfecta claridad. «Estás invitando el escándalo a esta casa deliberadamente». «Estoy protegiendo a alguien que necesita protección». La respuesta de doña Catalina fue más tranquila, pero no menos firme. Ella se buscó esto. Ella escapó de un hombre peligroso. Eso no es buscar problemas, Néstor. Eso es sobrevivir. Y ahora nos está amenazando a nosotros, nuestra reputación, nuestra posición. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo que estás dejando que el miedo tome decisiones por ti. Silencio. Terrible, pesado silencio. Entonces la quiero fuera para mañana por la mañana. Isabela cerró los ojos, sintiendo las palabras como golpes. Lo había sabido. Por supuesto que lo había sabido. Pero escucharlo todavía dolía. No empacó, no huyó. Simplemente se sentó en la oficina, mirando la correspondencia que había estado organizando, y esperó la inevitable llamada. Llegó una hora después. El señor Garza, con expresión cuidadosamente inexpresiva, le informó que el duque solicitaba su presencia en su estudio. Fue. ¿Qué más podía hacer? Néstor estaba de pie junto a la ventana, la espalda rígida. No se giró cuando ella entró. «Cierre la puerta», dijo. Ella lo hizo. «Dígame la verdad». Su voz era plana, controlada. «Toda. ¿Qué le quitaste? ¿Qué quiere él realmente?» «Dinero», dijo Isabela en voz baja. 300 libras que robé de su escritorio. Él lo usaba para apostar, para beber. Yo lo usé para sobrevivir». «¿Así que eres una ladrona?» La palabra flotó en el aire como humo. Isabela levantó la barbilla. «Sí, soy una ladrona que robó a un hombre que me golpeaba, que intentó arreglarme un matrimonio con un comerciante de 60 años a cambio de saldar sus deudas, que me dijo que no valía nada todos los días de mi vida después de que murió mi madre. Si eso me hace irredimible a sus ojos, entonces mándeme lejos, pero no pretenda que el robo es el verdadero problema». Finalmente se giró. Su rostro era ilegible. «El verdadero problema es que trajiste peligro a mi casa, a mi madre, y no dijiste nada, porque no pensé que pudiera encontrarme. No pensé...» Su voz se quebró. Se obligó a mantenerla firme. «Me equivoqué. Lo siento. Lo siento, no nos protege del escándalo. Lo sé». Ella se encontró con sus ojos. «Por eso me voy esta noche. Él no me seguirá si me he ido». «Sí, lo hará». Néstor se acercó. La frustración finalmente se filtró a través de su compostura. «Hombres como él no se detienen, escalan. Que huyas solo significa que te perseguirá con más ahínco, amenazará más fuerte. ¿Entiendes eso?» «Entonces, ¿qué quiere de mí?» Las manos de Isabela se apretaron a los costados. «¿Quiere que me vaya? Bien, me voy. Estará a salvo. Quiero saber si puedo confiar en ti». Las palabras salieron ásperas, crudas. «Quiero saber si estás usando la amabilidad de mi madre como un escudo mientras extraes todo lo que puedes. Quiero saber si dejarte quedar significa arriesgar todo lo que mi padre construyó, todo lo que soy responsable de proteger». La honestidad de eso, el miedo debajo de la ira, hizo que el pecho de Isabela se apretara. «No quiero nada de usted», dijo en voz baja. «Solo quiero sobrevivir. Eso es todo lo que siempre he querido».
y su madre me ofreció la oportunidad de hacerlo con dignidad en lugar de desesperación. Si eso no es suficiente, si mi presencia aquí es demasiado costosa, entonces dígamelo y me iré. Pero no me acuse de manipulación cuando todo lo que he hecho es intentar ser útil. Se miraron fijamente a través de la costosa alfombra del estudio. Isabela podía verlo calculando, sopesando riesgos, tratando de decidir si ella valía la pena el problema. Finalmente, él apartó la mirada. «Te quedarás por ahora», pero él levantó una mano cuando ella comenzó a hablar. «Un problema más, una amenaza más, una verdad oculta más que me explote en la cara, y te habrás ido. ¿Entendido?» «Entendido. Bien». Él volvió a la ventana, despidiéndola sin decir otra palabra. «Cierra la puerta al salir». Isabela salió, alivio y temor enredados en su estómago. Se había ganado tiempo, pero el costo se sentía como una cuchilla equilibrada sobre su cabeza, esperando caer. La semana que siguió fue tensa y extraña. Roberto Tovar no envió más cartas, pero su amenaza persistía como humo. Isabela trabajó más duro que nunca, tratando de demostrar que valía la pena el riesgo. Las cuentas de la hacienda se volvieron impecables. Los pedidos de suministros llegaron perfectamente coordinados. Los conflictos entre el personal se resolvieron antes de convertirse en problemas. Doña Catalina observaba con tranquila aprobación. El duque observaba con suspicacia contenida. Y luego, al octavo día, algo cambió. Isabela estaba en el salón de los sirvientes, mediando una disputa entre dos criadas sobre horarios, cuando voces alzadas estallaron desde el recibidor. Llegó para encontrar a la señora Hernández discutiendo con una mujer bien vestida que parecía furiosa. «No me importan sus políticas», decía la mujer fríamente. «Mi pulsera ha desaparecido y la última persona en mi cuarto fue esa muchacha». Señaló a la joven Sara, una de las criadas más nuevas, que parecía pálida y aterrorizada. «Doña Elvira Valdivia», dijo la señora Hernández con firmeza, «le aseguro que nuestro personal está completamente investigado». «Entonces quizá necesiten una mejor investigación. Revisen sus aposentos. Quiero que mi propiedad me sea devuelta de inmediato». Isabela dio un paso adelante antes de pensárselo mejor. ¿Qué pasó? La mirada de doña Elvira Valdivia la recorrió con desdén. «¿Y usted quién es?» «Señorita Gutiérrez, la institutriz de la hacienda. Por favor, explique qué pasó». «Pasé la noche como invitada del duque. Esta mañana descubrí que mi pulsera de oro faltaba de mi mesita de noche. Esa muchacha», volvió a señalar a Sara, «fue la última persona en el cuarto». Sara estaba llorando ahora, moviendo la cabeza en silencio. Isabela miró a la joven, apenas de 18 años, aterrorizada, claramente culpable de nada más que de un mal momento. «Sara no robaría», dijo Isabela con calma. «Lleva 3 meses con nosotros y no ha dado motivo de preocupación. Entonces quizás sus estándares sean deficientes». Isabela sintió que la ira le ardía, pero mantuvo la voz firme. «O quizá extravió su pulsera. Estas cosas pasan. ¿Me está llamando descuidada? Sugiero que busquemos a fondo antes de hacer acusaciones que podrían arruinar la vida de una joven». La expresión de doña Elvira Valdivia se volvió viciosa. «No recibo órdenes de sirvientes». «La señorita Gutiérrez tiene razón», dijo una voz fría desde la escalera. «Buscaremos a fondo antes de que se acuse a nadie de nada». Todos se giraron. El duque bajó las escaleras lentamente, con expresión indescifrable. Miró a Sara, luego a doña Elvira Valdivia, y luego brevemente, casi imperceptiblemente, a Isabela. «Señor Garza, registre completamente el cuarto de huéspedes de doña Elvira Valdivia. Señorita Gutiérrez, revise la lavandería. Señora Hernández, revise los horarios de limpieza de ayer.
Se volvió hacia doña Elvira Valdivia. Confío en que esperará mientras realizamos una investigación adecuada. No era una pregunta. La boca de doña Elvira Valdivia se apretó, pero asintió rígidamente. La búsqueda tomó 20 minutos. Encontraron la pulsera encajada detrás del zócalo de la mesita de noche, caída, no robada. Doña Elvira Valdivia se fue sin disculparse, claramente avergonzada, pero demasiado orgullosa para admitir su error. Sara se deshizo en lágrimas de gratitud. La señora Hernández parecía aliviada. Isabela se sentía agotada. Regresaba a la oficina cuando el duque apareció a su lado en el pasillo, silencioso como un fantasma. «Eso estuvo bien manejado», dijo él en voz baja. Isabela lo miró, sorprendida. Simplemente no quería que una chica inocente fuera castigada por algo que no hizo. La mayoría de la gente habría dejado que la señora Hernández se encargara. La señora Hernández se estaba encargando. Yo solo... Se detuvo. Interferí. Lo siento. Debí haberme mantenido al margen. Él estudió su rostro por un largo momento. Defendiste a alguien que no podía defenderse contra una mujer con mucho más poder social que tú. ¿Eso es admirable o imprudente? ¿No puede ser ambas? Esta vez definitivamente sonrió. Pequeña, fugaz, pero real. Usualmente lo es. Estuvieron de pie en el pasillo. El silencio se extendía entre ellos, pero diferente ahora, menos hostil, menos frío. «Gracias», dijo Isabela, «por apoyarme. No tenías por qué hacerlo». Tenía razón. Él parecía incómodo al admitirlo. Y Sara merecía a alguien dispuesto a luchar por ella. Hizo una pausa. «Incluso si esa persona eras tú». «Incluso si esa persona era yo», repitió Isabela. Algo en su pecho se aflojó ligeramente. Él se fue sin decir otra palabra, pero Isabela permaneció en el pasillo mucho después, sintiendo que algo fundamental acababa de cambiar. Los días comenzaron a desdibujarse en algo parecido a la rutina. Isabela manejaba la hacienda con creciente confianza. El personal aceptó a regañadientes su autoridad. La capacitación de doña Catalina continuó, cubriendo todo, desde la correspondencia hasta la gestión de crisis. Y Néstor observaba, pero de manera diferente ahora. Ella lo sorprendía observándola en los umbrales de las puertas o en la cena cuando pensaba que nadie se daba cuenta. No con suspicacia, o no solo suspicacia, algo más complicado, curioso, quizá evaluador. 2 semanas después del incidente de la pulsera, él la buscó deliberadamente. Estaba en la biblioteca revisando las cuentas de la hacienda a la luz de una lámpara, mucho después de que el personal se hubiera retirado. Él apareció tan silenciosamente que ella no lo escuchó hasta que habló. «Trabajas hasta tarde». Isabela levantó la vista, sobresaltada. Él estaba de pie cerca de los estantes, todavía vestido formalmente, con un aspecto cansado que lo hacía parecer casi humano. «Las facturas necesitaban conciliarse», dijo ella. «Quería terminar antes de mañana. Mi madre te hace trabajar demasiado. Su madre me trata como si fuera capaz de hacer este trabajo. Eso no es demasiado difícil, eso es confianza». Se acercó, estudiando los libros de contabilidad extendidos ante ella. «¿Encontraste más discrepancias?» «Solo una. El comerciante de vinos ha estado cobrando precios de la Ciudad de México por una cosecha local, probablemente esperando que nadie se diera cuenta. La mayoría de la gente no lo habría hecho. La mayoría de la gente no necesita justificar su presencia aquí todos los días». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Isabela cerró los ojos. «Lo siento. Eso fue... Es verdad». Él se sentó en la silla frente a ella, con expresión indescifrable. «¿Crees que necesitas probarte constantemente, no?» «No lo sé». Él la miró directamente, y algo en su mirada le cortó la respiración. «¿Lo haces?»
La pregunta colgó entre ellos, cargada de un significado que ella no podía descifrar del todo. Isabela dejó la pluma con cuidado. Su madre me contó sobre su padre, dijo en voz baja, sobre lo que pasó después de su muerte, la gente que intentó usarlo. Su expresión se estremeció de inmediato. Mi madre habla con demasiada libertad. Ella se preocupa por ti, ve lo mejor en la gente, eso es un lujo que no puedo permitirme. Se puso de pie abruptamente. Es tarde, deberías descansar. Pero no se fue. Se quedó allí, la tensión irradiando de él, luciendo como si quisiera decir algo más. No quiero nada de usted, dijo Isabela. Sé que no me cree, pero es verdad. Todos quieren algo. Quizá, pero lo que quiero ya está aquí. Un lugar seguro, un trabajo que importa, gente que no me trate como si no valiera nada. Ella se encontró con sus ojos. Si eso es demasiado pedir, dígame ahora. Estoy cansada de esperar el otro zapato. La miró fijamente por un largo momento. Luego, increíblemente, parte de la tensión se disipó de sus hombros. No sé si puedo confiar en ti, dijo, pero empiezo a pensar que quizá eso no sea tu culpa. Fue lo más cercano a una disculpa que jamás obtendría de él. Isabela sintió algo cálido florecer en su pecho. Es un comienzo, dijo suavemente. Es más de lo que he ofrecido a nadie en 3 años. Se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Las facturas que corregiste, envíalas al señor Garza mañana. Querré una contabilidad completa de lo que hemos pagado de más. La miró de nuevo. Buen trabajo, señorita Gutiérrez. Se fue antes de que ella pudiera responder. Isabela se sentó sola en la biblioteca iluminada por la lámpara, mirando fijamente el umbral vacío, sintiendo que acababa de ganar una batalla que no sabía que estaba librando. La intimidad, por escasa que fuera, no duró. 3 días después llegó otra carta. Esta llegó directamente al duque, no a Isabela. Ella lo supo porque escuchó el cristal romperse en su estudio. Escuchó su voz fuerte y furiosa, llamando al señor Garza. Fue convocada 30 minutos después. Doña Catalina estaba de pie en el estudio junto a su hijo, con el rostro pálido pero sereno. Néstor parecía un asesinato apenas contenido. «Explique esto», dijo él, arrojando papeles sobre el escritorio. Isabela los recogió con manos temblorosas, la letra de su padrastro de nuevo, pero esta vez dirigida directamente al duque. Su excelencia, le escribo para informarle de la verdadera naturaleza de la mujer que ha empleado. La señorita Isabela Gutiérrez no es la víctima que afirma ser. Es una ladrona, una mentirosa y una mujer de virtud altamente cuestionable. Antes de huir de mi casa, estuvo involucrada en varios incidentes de impropiedad moral que yo, como su tutor, intenté corregir. Tengo pruebas de estas indiscreciones. A menos que regrese a mi cuidado o se haga una restitución adecuada, me veré obligado a compartir esta información con sus pares. Estoy seguro de que entiende la delicadeza de la situación. La carta continuaba detallando supuestos escándalos que eran pura fabricación, reuniones con hombres en secreto, comportamiento inapropiado con comerciantes, robos en múltiples hogares, todo mentiras, mentiras viciosas y calculadas diseñadas para destruirla. «Nada de esto es cierto», dijo Isabela con la voz temblorosa. «Está mintiendo, todo, cada palabra». «Claro que está mintiendo», dijo doña Catalina con firmeza. «Néstor, no puedes posible...» «Lo que no puedo hacer», dijo Néstor con voz helada, «es ignorar una amenaza directa a la reputación de esta familia. Me ha dado un ultimátum, devolverla o enfrentar el escándalo». «¿Así que la vas a devolver?» La voz de doña Catalina era incrédula. «¿A un hombre que la maltrató?» «Voy a proteger lo que es mío». Néstor miró a Isabela, y la traición en sus ojos dolió más de lo que esperaba.
Me dijiste un problema más, una verdad oculta más. Esta carta describe incidentes que nunca mencionaste porque no sucedieron. El control de Isabela se quebró. Él está inventando escándalos para obligarme a regresar o destruirme. Eso es lo que hace. Miente hasta que la gente le cree. Entonces, ¿por qué no me advertiste que esto era posible? Porque no pensé. Se detuvo. No sabía que llegaría tan lejos. No lo sabías. La risa de Néstor fue amarga. No pensaste. ¿Cuántas cosas más no sabes, señorita Gutiérrez? ¿Para cuántas sorpresas más debo prepararme? Eso no es justo, dijo doña Catalina bruscamente. Ella no es responsable de su crueldad. Ella es responsable de traerla a nuestra puerta. Él se dio la vuelta. La quiero fuera hoy. Denle fondos para viajar. Una referencia si es necesario. Pero la quiero fuera de esta casa antes del anochecer. Las palabras golpearon como puñetazos físicos. Isabela sintió las lágrimas arder, pero se negó a dejarlas caer. No, dijo doña Catalina. Néstor se giró lentamente. Disculpe, dije que no. Doña Catalina dio un paso adelante. No la enviaré de vuelta a ese hombre. No la abandonaré porque tengas miedo. Esto no es sobre miedo. Es completamente sobre miedo. La voz de doña Catalina era firme. Estás tan aterrorizado de ser usado de nuevo que no puedes ver la necesidad genuina cuando está frente a ti. Estás tan decidido a protegerte que te has convertido exactamente en lo que dices odiar, alguien que ve a las personas como amenazas en lugar de seres humanos. El silencio que siguió se sintió como el aire antes de una tormenta. Madre, no he terminado. Doña Catalina se volvió hacia Isabela. Necesito que salgas del cuarto. Por favor, danos privacidad. Isabela huyó, las lágrimas finalmente desbordándose mientras corría a sus aposentos. Podía escuchar la discusión continuar, voces amortiguadas subiendo y bajando detrás de puertas cerradas. Comenzó a empacar mecánicamente unos cuantos vestidos, las monedas que doña Catalina le había pagado, la carta de su padrastro, pruebas, por incriminatorias que fueran. No tenía a dónde ir, pero no podía quedarse donde no la querían, donde su presencia amenazaba a la gente que le había mostrado amabilidad. Casi había terminado cuando alguien llamó. Doña Catalina entró sin esperar, con el rostro sereno, pero los ojos brillantes. «Deja de empacar», dijo con firmeza. «No puedo quedarme». «Sí, puedes porque no te dejaré ir, y mi hijo tampoco». Isabela la miró fijamente, pero él dijo que había sido desautorizado. Doña Catalina se sentó en la cama, dando golpecitos en el espacio a su lado. «Siéntate, escucha». Isabela se sentó, apenas atreviéndose a esperar. «Néstor está contratando investigadores», dijo doña Catalina. «Discretos, investigarán las afirmaciones de tu padrastro, reunirán pruebas de su verdadero carácter. Tomará tiempo, pero tendremos documentación que pruebe que estas acusaciones son falsas». ¿Por qué haría eso? Porque le recordé que su padre se avergonzaría de en quién se está convirtiendo, y porque a pesar de sus sospechas, sabe que no mereces ser sacrificada por las mentiras de un hombre cruel. Doña Catalina le tomó la mano. «Él no te está echando, Isabela. Él te está protegiendo. Simplemente todavía no sabe cómo admitirlo». Las lágrimas se desbordaron. Isabela no pudo detenerlas. «Me odia. Está aterrorizado de ti. Hay una diferencia». Doña Catalina le apretó la mano. «Le haces sentir cosas que pensó haber enterrado. Eso es peligroso para un hombre que pasó 3 años construyendo muros. Pero no es odio. Confía en mí». Isabela quería creerlo desesperadamente, tontamente. Quería que fuera verdad. «¿Qué hago ahora?» «Continúas trabajando. Mantienes la cabeza en alto. Dejas que los investigadores hagan su trabajo». Doña Catalina se puso de pie.
y no dejas que Roberto Tovar gane. ¿Entendido? Isabela asintió, la garganta demasiado apretada para las palabras. Esa tarde el duque no le habló, no reconoció su presencia en absoluto. Pero cuando pasó por su estudio, lo vio en su escritorio escribiendo cartas con trazos firmes y decididos, contactando a conocidos, pidiendo favores, construyendo el caso que la protegería, incluso si él no podía admitir por qué importaba. La investigación tomó 2 semanas. 2 semanas de tensión cuidadosa, de Roberto Tovar enviando amenazas cada vez más desesperadas, de Néstor trabajando largas horas a puerta cerrada. Isabela continuó con sus deberes, pero la facilidad entre ellos se había roto. El duque la evitaba. Cuando tenían que interactuar, su comportamiento era fríamente profesional. Dolía más de lo que quería admitir. Doña Catalina intentó cerrar la brecha, pero incluso sus esfuerzos fracasaron. Néstor se había retirado en sí mismo, de vuelta detrás de los muros que Isabela lo había visto bajar brevemente. Se dijo a sí misma que no importaba, que no le importaba si él confiaba en ella o no. Se dijo a sí misma muchas mentiras durante esas 2 semanas. Al 15º día, Néstor la llamó a su estudio. Fue con temor acumulándose en su estómago. Él estaba de pie junto a la ventana, la espalda rígida. En su escritorio había una carpeta de documentos. La investigación está completa, dijo sin preámbulos. Tu padrastro es un mentiroso, jugador y deudor documentado. Ha hecho acusaciones similares contra otras 2 mujeres en el pasado, ambas probadas falsas. No tiene pruebas para ninguna de sus afirmaciones sobre ti. El alivio la invadió. ¿Así que estoy a salvo? Los investigadores han recopilado todo lo necesario para desacreditarlo públicamente si intenta difundir estos rumores. Néstor finalmente se giró. Su expresión era cuidadosamente inexpresiva. Puedes quedarte, señorita Gutiérrez, si así lo deseas. ¿Si lo deseo? Repitió Isabela lentamente. Eso es muy generoso. ¿Pero qué desea usted, su excelencia? ¿Quiere que me quede o está tolerando mi presencia porque su madre insiste? Lo que yo quiera es irrelevante. ¿Qué conveniente para usted? La ira surgió, repentina, aguda, liberadora. Puede permanecer distante y desconfiado mientras sigue pareciendo noble. Puede protegerme sin realmente confiar en mí. Perfecto. Su mandíbula se tensó. Contraté investigadores. Pasé 2 semanas reuniendo pruebas para mantenerte a salvo. ¿Para mantenerse a salvo usted mismo? Isabela se acercó. No hizo esto por mí, lo hizo porque no soportaba la idea de que Roberto Tovar ganara. Lo hizo porque enviarme de vuelta lo haría como la gente que odia, los que usan a las personas y las desechan. Se detuvo directamente frente a él. Pero usted todavía no confía en mí. Todavía piensa que estoy aquí por algo más que sobrevivir. Creo que eres peligrosa, dijo él en voz baja. No porque seas deshonesta, sino porque me haces desear cosas que no puedo permitirme desear. La honestidad de aquello le robó el aliento. ¿Qué cosas? La pregunta salió apenas en un susurro. Conexión, confianza. Su voz era ronca. Alguien que me vea como algo más que un título y una hacienda. No puedo desear eso, señorita Gutiérrez. No puedo arriesgarme. ¿Entiende? Todos los que se acercan tienen una agenda. Todos. No todos. Isabela mantuvo su mirada. Yo no. ¿Cómo puedo saber eso? No puede. Ella dio un paso atrás. Algo se soltó en su pecho. Ese es el punto. La confianza no viene con garantías. O eliges creer en alguien o no. Y usted ya decidió que no. No realmente. Así que, gracias por la investigación, gracias por mantenerme a salvo, pero no finja que esto se trata de algo más que el deber. Ella se fue antes de que él pudiera responder.
Lo dejó de pie, solo en su estudio con sus muros intactos y su corazón cuidadosamente encerrado. No lloró. Había derramado suficientes lágrimas por hombres que no podían ver más allá de su propio miedo. 3 días pasaron en frío silencio. Isabela trabajó. Néstor la evitaba. Doña Catalina observaba con ojos preocupados, pero no interfería. Luego, a la 4ª noche, todo cambió de nuevo. Isabela estaba en la biblioteca, su refugio ahora, el lugar al que iba cuando la pequeña habitación se sentía demasiado claustrofóbica, leyendo a la luz de una lámpara. Escuchó pasos, pero no levantó la vista, asumiendo que era un sirviente revisando las lámparas. «Te debo una disculpa». Ella levantó la vista bruscamente. Néstor estaba de pie en el umbral, todavía vestido para la noche, pero desaliñado de una manera que ella nunca había visto. Su corbata estaba suelta, el cabello revuelto como si se hubiera pasado las manos por él. «No me debe nada», dijo Isabela con cuidado. «Sí, te debo». Él se movió hacia el cuarto, pero mantuvo su distancia. «Tuviste razón. Contraté a los investigadores para protegerme a mí mismo, no a ti. No soportaba la idea de que Roberto Tovar ganara, de que tuviera poder sobre mi hacienda. Eso no es lo mismo que protegerte, porque me importas como persona». Isabela dejó su libro lentamente. «¿Por qué me dice esto?» «Porque mi madre dijo algo esta noche en lo que no puedo dejar de pensar». Él la miró directamente. Dijo: «Tu padre habría contratado a los investigadores el primer día, te habría creído de inmediato, te habría visto como alguien digna de protección simplemente porque necesitabas protección, no porque sirviera a sus intereses». «Su padre suena como un buen hombre». «Lo fue». La voz de Néstor se quebró ligeramente. «Y he pasado 3 años tratando de no ser como él, porque ser como él significaba confiar en personas que traicionaron esa confianza. Pensé que estaba protegiendo su legado, pero solo me he estado escondiendo». La vulnerabilidad en su confesión hizo que el pecho de Isabela le doliera. Se puso de pie lentamente, acercándose. «Ya no te escondes», dijo suavemente. «No sé cómo hacer esto». Él la miró como si ella fuera algo precioso y aterrador. «No sé cómo dejar entrar a alguien sin esperar a que me lastimen. No sé cómo confiar en que te quedarás. No puedo prometer que no te haré daño», dijo Isabela honestamente. «Nadie puede prometer eso, pero puedo prometer que no estoy aquí por tu título o tu hacienda o nada, excepto una oportunidad de una vida que sea mía. Eso es todo lo que siempre he querido». La miró fijamente por un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano y le tocó la cara. Las yemas de sus dedos rozaron su pómulo tan suavemente que ella casi no lo sintió. «Háblame de él», dijo en voz baja. «Tu padrastro, la verdadera historia». Y así lo hizo. Allí, en la biblioteca de la hacienda, le contó todo, sobre la muerte de su madre cuando tenía 16 años. Sobre Roberto Tovar, casándose en la familia por la pequeña herencia de su madre, sobre los años de crueldad que siguieron, el abuso emocional que nunca dejó marcas, pero la vació por dentro. Le habló del comerciante al que Roberto intentó venderla, sobre robar el dinero, sobre huir. Néstor escuchó sin interrumpir, su mano aún apoyada en su rostro como si necesitara el contacto para mantenerse en tierra. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un largo tiempo. «Lo siento», dijo finalmente, «por no creerte, por hacerte probarte una y otra vez, por...» Su voz se quebró. «Por casi enviarte de vuelta a eso». No me envió de vuelta. Quise hacerlo. La admisión le costó. Estaba tan asustado de ser usado de nuevo que no pude ver lo que estaba justo frente a mí, alguien que necesitaba ayuda, alguien que lo merecía. Tu madre lo vio. Mi madre es más sabia de lo que yo jamás seré. Se acercó.
Sus manos se deslizaron de su rostro para reposar contra la curva de su cuello. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo ser la persona que mereces. No necesito que seas perfecto, dijo Isabela, su propia mano subiendo para apoyarse en su pecho. Podía sentir su corazón acelerado. Solo necesito que lo intentes. Puedo hacer eso. Su pulgar rozó el punto del pulso en su garganta. Si me dejas, Néstor. Él la besó, suave, tentativo, pidiendo permiso con cada movimiento. A Isabela se le cortó la respiración. Luego ella le devolvía el beso, sus manos apretando su camisa. 3 semanas de tensión finalmente se liberaban. No fue desesperado, no fue salvaje, fue cuidadoso y deliberado y dolorosamente honesto. 2 personas tratando de descubrir cómo confiar el uno en el otro a pesar de cada razón para no hacerlo. El beso se rompió suavemente y Néstor se mantuvo cerca, su frente pegada a la de ella. «Quédate», susurró. No como institutriz, no como alguien a quien estamos ayudando, solo quédate. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que quieras. Sus brazos la rodearon, abrazándola. Mientras me quieras a tu lado. Isabela cerró los ojos, sintiéndose segura por primera vez en años. Eso podría ser mucho tiempo. Bien. Él se apartó lo suficiente para encontrar sus ojos. Porque he terminado de tener miedo de esto, de ti, de lo que podríamos ser. ¿Qué podríamos ser? No lo sé. Él sonrió, real, cálido, nada oculto. Pero me gustaría descubrirlo si estás dispuesta. Isabela lo besó de nuevo, más suave esta vez. Una promesa. Estoy dispuesta. Estuvieron en la biblioteca hasta altas horas de la noche, abrazados, hablando en voz baja, aprendiendo a ser honestos sin armadura. No era una solución, no era una garantía, pero era un comienzo. La mañana siguiente trajo una nueva crisis. Isabela se despertó con voces alzadas afuera de su puerta. Se vistió rápidamente y salió para encontrar a la señora Hernández y 2 lacayos agrupados en el pasillo, con aspecto agitado. ¿Qué está pasando? Mensaje del pueblo, señorita. La señora Hernández parecía pálida. Su padrastro está allí, esparciendo rumores en la cantina sobre usted y el duque, diciendo cosas terribles. A Isabela se le revolvió el estómago. ¿Qué clase de cosas? Que sedujo a su excelencia, que toda la hacienda está involucrada en encubrir su comportamiento inmoral, que doña Catalina es... La señora Hernández se detuvo, claramente incapaz de repetir el resto. Néstor apareció al final del pasillo, ya vestido para montar a caballo, con el rostro serio. Escuché. Vamos al pueblo ahora, su excelencia. Eso es exactamente lo que él quiere. No me importa lo que él quiera. Néstor miró a Isabela. Vístete para viajar. Vienes conmigo. Eso no es prudente. He terminado de esconderte como si fueras algo de lo que avergonzarse. Él mantuvo su mirada. Vamos a arreglar esto hoy, juntos. 30 minutos después, se dirigieron al pueblo en el carruaje del duque. Néstor, Isabela y doña Catalina. La tensión era tan densa que podía cortarse. «Te está provocando», dijo doña Catalina en voz baja. «Quiere una confrontación pública. Entonces la tendrá». La mandíbula de Néstor estaba apretada, pero no de la manera que él espera. Llegaron para encontrar una pequeña multitud reunida frente a la cantina. Roberto Tobar estaba en el centro, bien vestido y actuando el papel del tutor agraviado a la perfección. «Se niega a entrar en razón», decía mientras se acercaban. «Yo solo quería protegerla, traerla a casa a salvo. En cambio, ha estado viviendo en esa casa bajo circunstancias cuestionables. Señor Tobar», la voz de Néstor cortó los crecientes murmullos. La multitud se apartó de inmediato. Roberto se giró.
La satisfacción parpadeó en su rostro antes de enmascararla con preocupación. «Su Excelencia, gracias a Dios. Quizá usted pueda ayudarme a entender por qué mi hijastra está bajo mi protección, porque usted es un mentiroso, abusador y deudor documentado». La voz de Néstor era fría, clara, y se escuchaba con facilidad. «Tengo informes de investigadores que detallan sus deudas de juego, su historial de hacer acusaciones falsas y testimonios de testigos sobre su trato a la señorita Gutiérrez». La expresión de Roberto cambió, el cálculo reemplazando la falsa preocupación. «Chismes de documentación legal». Néstor hizo un gesto y el señor Garza apareció con la carpeta de pruebas. «Todo lo que ha afirmado sobre la señorita Gutiérrez es demostrablemente falso. Todo lo que ella ha afirmado sobre usted es demostrablemente cierto, así que voy a hacerlo muy simple». La multitud se había quedado en silencio. Isabela permaneció congelada junto al carruaje, observando a Néstor transformarse del hombre reservado y desconfiado que conocía en algo feroz y seguro. «Tiene dos opciones», continuó Néstor. «Puede irse de este pueblo inmediatamente, regresar de donde vino y nunca más contactar a la señorita Gutiérrez, o puede seguir difundiendo mentiras, y me aseguraré de que cada juez, cada acreedor, cada persona a la que ha perjudicado sepa exactamente lo que es. Haré que su nombre sea tan tóxico que nadie lo contratará, confiará en usted ni le ofrecerá crédito por el resto de su miserable vida». El rostro de Roberto se puso rojo. «No puede amenazarme. No estoy amenazando». Néstor se acercó, su voz bajó a algo letal. «Estoy prometiendo. Vino aquí para destruir la reputación de una mujer inocente porque ella escapó de su abuso. Eso termina ahora. Se va o lo destruyo. Elija». El silencio se prolongó. Roberto miró a la multitud. No vio simpatía ni apoyo. Solo vio a la gente alejándose de él. «Esto no ha terminado», dijo, con la voz temblando de furia. «Sí», dijo Néstor en voz baja. «Sí, lo está». Roberto Tobar se fue, escabulléndose como el cobarde que era. La multitud se dispersó lentamente. Los susurros comenzaron, pero no, Isabela notó, dirigidos a ella con malicia, más bien con curiosidad, sorpresa. Néstor se giró para enfrentar a los aldeanos restantes, y luego, deliberadamente, le tendió la mano a Isabela. Ella la miró fijamente, a él, a la declaración pública de apoyo que le estaba ofreciendo. «La señorita Gutiérrez», dijo en voz alta para que todos escucharan, «está bajo la protección de la familia Bernal, no como empleada, sino como alguien que valoramos, alguien en quien confiamos. Cualquiera que cuestione eso, me está cuestionando a mí». «¿Está entendido?». Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Isabela tomó su mano, sintiendo que todo su mundo cambiaba sobre su eje. Regresaron a la hacienda en silencio, pero Néstor no soltó su mano, ni en el carruaje ni cuando llegaron a casa. No hasta que estuvieron a salvo adentro, lejos de miradas curiosas. Luego la atrajo a su estudio y cerró la puerta. «No tenías que hacer eso», dijo Isabela, todavía temblando ligeramente. «Le has dado exactamente lo que quería, una escena pública. No te di lo que merecías, validación pública, protección pública». Él le tomó el rostro entre ambas manos. «He terminado de fingir que eres solo alguien a quien mi madre le tuvo lástima. He terminado de actuar como si no me importaras. Isabela, sé que esto es rápido. Sé que apenas hemos empezado a confiar el uno en el otro, pero necesito que entiendas algo». Sus ojos buscaron los de ella. «Cuando te vi allí de pie, escuchándolo destruirte con mentiras, y supe que tenía el poder de detenerlo, me di cuenta de que habría hecho cualquier cosa, arriesgado cualquier cosa, solo para mantenerte a salvo». Las lágrimas ardían en los ojos de Isabela. «Ya lo hizo.
No porque fuera conveniente, no porque mi madre lo pidiera, sino porque la idea de que él te hiciera daño me hizo querer quemar el mundo entero. Él le besó la frente, las mejillas, los labios, toques suaves y reverentes. Quédate, no como institutriz, no como alguien a quien estamos protegiendo. Quédate porque aquí es donde perteneces, conmigo, si eso es lo que quieres. Quiero eso, susurró Isabela, pero no sé lo que eso significa. ¿Qué somos? ¿Qué? Yo tampoco. Él sonrió contra su boca. Pero tenemos tiempo para averiguarlo. Los días que siguieron se sintieron surrealistas. Roberto Tovar desapareció por completo. Ya fuera por vergüenza o por miedo, Isabela no lo sabía ni le importaba. El chisme del pueblo se asentó en la aceptación. El personal de la hacienda la trató con un nuevo tipo de respeto, no como la institutriz, sino como alguien bajo el favor personal del duque. Doña Catalina observó todo con tranquila satisfacción y no interfirió. Pero el cambio en Néstor fue el más profundo. Los muros cayeron lentamente, pero cayeron. La buscaba por las tardes, le pedía su opinión sobre asuntos de la hacienda, le contaba historias sobre su padre, buenos recuerdos en lugar de aquellos ensombrecidos por el dolor. No se apresuraron, no hicieron grandes declaraciones, solo se aprendieron el uno al otro en momentos tranquilos, robados entre deberes y responsabilidades. 3 semanas después de la confrontación, Isabela estaba trabajando hasta tarde en la oficina, cuando Néstor apareció con 2 copas de vino. «Has estado mirando esas cuentas durante 2 horas», dijo, dejando una copa a su lado. «Tómate un descanso». «Casi termino, Néstor». Él esperó hasta que ella lo miró. «Descanso». Ella tomó el vino, sonriendo. «¿Cuándo te volviste tan mandón?» «Siempre he sido mandón. Simplemente no me dejabas salirme con la mía». Él se apoyó en el escritorio. «Mi madre quiere organizar una cena la próxima semana. Varias familias locales. Está tratando de restablecer la normalidad después del incidente». Eso suena político. Todo lo que hace mi madre es político, pero también quiere presentarte formalmente a la sociedad, no como la institutriz, sino como... Se detuvo con expresión incierta. Como familia. A Isabela se le cortó la respiración. «Néstor, sé que es rápido, sé que la gente hablará, pero ya no me importa». Él dejó su vino y le tomó las manos. «He pasado 3 años siendo cauteloso, siendo desconfiado, protegiéndome de todos los que pudieran querer algo de mí, y fui miserable, completa, absolutamente miserable, y ahora estoy aterrado», admitió, «porque me importas más de lo que me ha importado nadie desde que murió mi padre, y eso significa que podrías hacerme daño de maneras que nadie más puede». Pero su agarre se apretó. «Pero preferiría arriesgar ese dolor que volver a ser la persona que era antes de que entraras a ese estudio y te negaras a irte». Las lágrimas cayeron por las mejillas de Isabela. «Yo también estoy aterrada. Pasé tantos años solo tratando de sobrevivir, nunca imaginando que podría tener algo así, alguien como tú. Y ahora que lo tengo, sigo esperando que desaparezca». «No desaparecerá». Él la levantó rodeándola con sus brazos. «Te lo prometo, Isabela, en lo que sea que esto se convierta, en lo que sea que nos convirtamos, no me iré, a menos que tú me lo pidas. No lo pediré. Entonces estamos los 2 atrapados». Él la besó profunda y completamente hasta que el mundo se redujo a solo ellos 2. «¿Vendrás a la cena? Deja que mi madre les muestre a todos que eres importante para esta familia». «Sí». Ella le devolvió el beso, con una condición. «Lo que sea. Deja de decir que es rápido. Nos conocemos desde hace 2 meses. Hemos sobrevivido a las amenazas de un padrastro, a un escándalo público y a tus problemas de confianza profundamente arraigados. Si acaso, nos estamos moviendo lentamente». Él rió, genuino, sin reservas, hermoso.
Tienes razón, somos prácticamente antiguos, prácticamente decrépitos. Estuvieron en la oficina abrazados, e Isabela pensó en la muchacha que había huido de la casa de su padrastro con monedas robadas y terror, en la mujer en la que se estaba convirtiendo. Alguien lo suficientemente valiente para exigir respeto, lo suficientemente hábil para ganarlo y lo suficientemente amada para creer que lo merecía. La cena fue exactamente tan política como Néstor había predicho. Doña Catalina invitó a familias cuidadosamente seleccionadas, con influencia, pero también conocidas por ser imparciales. Presentó a Isabela como una querida amiga de la familia y observó con satisfacción cómo los invitados aceptaron la ficción sin objeciones. Néstor se mantuvo cerca de Isabela toda la noche, una declaración silenciosa de protección y preferencia. Cuando doña Aurora Alcalá hizo preguntas incisivas sobre la familia de Isabela, él desvió el tema con suavidad. Cuando la esposa de don Elvirio Valdivia hizo un comentario velado sobre conexiones apropiadas, Néstor simplemente dijo: «La señorita Gutiérrez ha demostrado ser invaluable para esta hacienda. Somos afortunados de conocerla». El mensaje era claro. Desafíen a Isabela, desafíenlo a él. Nadie desafió. Al final de la tarde, Isabela había recibido 3 invitaciones a cenar, 2 solicitudes de consejo sobre gestión de la hacienda y una propuesta muy incómoda del sobrino de doña Aurora Alcalá, que Néstor interceptó con irritación apenas disimulada. «Tiene 22 años», murmuró Néstor mientras los invitados se retiraban, «y tiene la inteligencia de un caballo». «¿Estás celoso?», bromeó Isabela. «Absolutamente no». Él frunció el ceño. «Los caballos son bastante inteligentes». Doña Catalina rió. «Ustedes dos son incorregibles. La noche fue un éxito y lo saben». Tenía razón. La noche había sido un éxito. Isabela había sido aceptada. No del todo, no sin reservas, pero aceptada al fin y al cabo. Se sintió como respirar después de años bajo el agua. Pasó otro mes. La primavera llegó con toda su fuerza, trayendo calidez y nuevo crecimiento. La hacienda floreció bajo la administración combinada. Néstor manejando los asuntos de negocios, doña Catalina supervisando las obligaciones sociales e Isabela coordinando todo lo que mantenía la hacienda funcionando sin problemas. Eran un equipo, una familia. Y a altas horas de la noche, cuando la casa dormía, Néstor e Isabela se encontraban en momentos robados de intimidad que nunca llegaron del todo a la impropiedad, pero se acercaron de manera impresionante. «Probablemente deberíamos dejar de vernos así», murmuró Isabela una noche, acurruñada contra él en el rincón de lectura de la biblioteca. «La gente hablará». «Que hablen». Los dedos de Néstor trazaron patrones en su brazo. «Ya no me importa lo que piense la gente. Esa es una actitud peligrosa para un duque. Estoy aprendiendo a ser peligroso de las maneras correctas». Él le besó la sien. «Tú me has enseñado que algunos riesgos valen la pena». «Lo he hecho». «Arriesgas todo todos los días. Tu orgullo, tu seguridad, tu corazón. Lo haces sin dudar porque crees que la gente vale el riesgo, incluso gente como yo, desconfiada, dañada, imposible». «No eres imposible. Yo lo era antes de ti». Él se movió para mirarla directamente. «Isabela, necesito preguntarte algo». Su corazón tartamudeó. «De acuerdo. La cena del mes pasado, doña Catalina presentándote como familia, el pueblo aceptándote, la hacienda tratándote como si pertenecieras aquí». Su voz era cuidadosa, medida. «Ha sido suficiente. Es esta vida, este espacio liminal donde no eres del todo personal, pero tampoco del todo familia. ¿Es lo que quieres?». Isabela se sentó lentamente, buscando en su rostro. «¿Qué me estás preguntando?». «Te pregunto si eres feliz, si este arreglo es sostenible, o si...». Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. «Si necesitas algo más,
algo más claro. Lo que necesito, dijo Isabela con cuidado, es saber lo que quieres, porque no puedo leer tu mente, Néstor. No sé si me estás ofreciendo un puesto permanente como institutriz glorificada o... Te estoy ofreciendo todo. Las palabras salieron crudas, desesperadas. Te estoy ofreciendo mi confianza, mi hogar, mi futuro. Te estoy ofreciendo a mí mismo, por muy roto e insuficiente que eso pueda ser, pero necesito saber si eso es suficiente, si yo soy suficiente. Las lágrimas ardían en los ojos de Isabela. Eres más que suficiente, eres todo lo que nunca me permití querer porque no creía merecerlo. Mereces todo. Él la atrajo de nuevo. Y voy a pasar el tiempo que sea necesario demostrártelo si me dejas. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿Qué te parece para siempre? Ambicioso. Ella lo besó suavemente. Pero me gusta lo ambicioso. Se quedaron dormidos allí, enredados, y cuando la señora Hernández los encontró por la mañana, simplemente les echó una manta encima y continuó con sus deberes. La hacienda había aprendido a no cuestionar las decisiones del duque, especialmente cuando esas decisiones lo hacían más feliz de lo que lo habían visto en años. 3 meses después de la humillante partida de Roberto Tobar, doña Catalina llamó a Isabela a su sala privada. «Cierra la puerta», dijo, señalando la silla frente a ella. «Quiero mostrarte algo». Sacó una caja de madera, pequeña, ornamentada, cerrada con una llave de latón que llevaba al cuello. Dentro había cartas, docenas de ellas. «Estas son de mujeres a las que he ayudado a lo largo de los años», dijo doña Catalina suavemente. 23 mujeres en 15 años. Algunas huían de maridos abusivos, otras escapaban de familias controladoras, tutores peligrosos, situaciones imposibles. Le entregó a Isabela una carta. «Lee esta». Isabela leyó sobre una mujer que había escapado con sus hijos, encontrado trabajo como costurera y finalmente abierto su propia tienda. La carta estaba llena de gratitud y esperanza. Y esta otra carta, de una mujer que se había convertido en institutriz, luego se había casado bien, ahora tenía 3 hijos y una vida feliz. Carta tras carta, historia tras historia, mujeres que habían sobrevivido porque alguien les había dado una oportunidad. «Usted las salvó», susurró Isabela. «Les di tiempo y recursos. Ellas se salvaron a sí mismas». Los ojos de doña Catalina brillaron. «Mi esposo, el padre de Néstor, él entendía. Me ayudó a hacer esto en silencio sin llamar la atención. Cuando murió, me preocupó que tendría que detenerme, que Néstor lo prohibiría. Pero no lo hizo. Lo toleró apenas. Pensó que era caridad ingenua, ayudar a extraños que podrían traicionarnos». Doña Catalina miró a Isabela directamente. «Entonces llegaste tú y él aprendió lo que siempre he sabido. A veces, lo más práctico que puedes hacer es salvar a alguien que necesita ser salvado, porque nunca sabes en qué se convertirán». A Isabela se le apretó la garganta. «¿En qué me convertí?» «En alguien a quien mi hijo ama, alguien que le recordó cómo confiar». Alguien que demostró que darle una oportunidad a la gente no es debilidad, es lo más valiente que puedes hacer. Doña Catalina le tomó la mano. «Gracias por eso, por devolverle a sí mismo. Yo no hice nada. Fuiste honesta, fuiste valiente. Te quedaste cuando habría sido más fácil huir. Eso lo es todo, Isabela. No lo minimices». Se sentaron juntas a mirar las cartas de mujeres que habían reconstruido sus vidas, e Isabela entendió. Era parte de un linaje de supervivencia, parte de una revolución silenciosa que ocurría en salones y haciendas campestres, una mujer a la vez. «¿Sabe la sociedad?», preguntó Isabela. «¿Sobre lo que hace?». «No, y no lo sabrán. Este trabajo requiere discreción». La sonrisa de doña Catalina era suave. «Pero tú lo sabes, y Néstor lo sabe.
y las mujeres a las que he ayudado lo saben. Eso es suficiente. Más tarde esa noche, Isabela le contó a Néstor sobre las cartas, sobre las 23 mujeres que su madre había salvado. Estaban en su estudio, sentados frente al fuego. Él escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de sorpresa a algo parecido al asombro. «Me equivoqué», dijo en voz baja. «Sobre la caridad de mi madre. Pensé que era sentimiento sin propósito, pero es lo más útil que alguien podría hacer, devolverle la vida a la gente. Ella lo aprendió de su padre. Mi padre creía en las segundas oportunidades, lo había olvidado». Miró fijamente el fuego. Después de su muerte todos querían algo de mí, y empecé a pensar que todos los que necesitaban ayuda eran solo otra persona con una agenda. Perdí de vista la diferencia entre la necesidad genuina y la manipulación. Usted encontró su camino de regreso. Tú me mostraste el camino de regreso. Él la atrajo más cerca. Tú y mi madre. Ambos se negaron a dejarme convertirme en alguien pequeño, desconfiado y cruel. Nunca fue cruel. Fui cruel contigo varias veces. Te acusé de mentir, de usarnos. Casi te envié de vuelta a un hombre que te habría destruido. Su voz era tensa por la vergüenza recordada. No sé cómo perdonaste eso. Porque cambiaste, porque elegiste creerme incluso cuando era difícil, porque... Ella le tomó el rostro. Porque todo el mundo merece segundas oportunidades, incluso los duques desconfiados. Él la besó desesperadamente, y se perdieron el uno en el otro como lo habían estado haciendo cada vez con más frecuencia, cuidando de mantener la propiedad, pero apenas. «Isabela», dijo él cuando finalmente se separaron, «no puedo seguir haciendo esto». El corazón de ella se detuvo. «¿Qué?» «Este espacio liminal donde eres mía, pero no oficialmente, donde tengo que cuidar mis palabras, proteger mis acciones, fingir que no quiero casarme contigo tan desesperadamente que apenas puedo pensar con claridad». El mundo se inclinó. «Néstor, todavía no». Él le apretó un dedo contra los labios. «Así no. No en mi estudio después de medianoche cuando ambos estamos agotados y tú llevas tu vestido de trabajo. Cuando te lo pida como es debido, va a ser diferente. Mejor, de la manera que mereces». «¿Cuándo pida?», repitió Isabela aturdida. «No, sí, definitivamente cuándo». Él le besó la frente. «Solo estoy esperando el momento adecuado, así que sé paciente conmigo. ¿Puedes hacer eso?». «Puedo ser paciente». «Mentirosa». Pero él sonrió. «Eso es lo que amo de ti. Eres terrible para la paciencia». «¿Me ama?». Las palabras salieron pequeñas, con una desesperada pregunta. «Completamente. Probablemente de manera imprudente, dado que eres demasiado buena para mí». «Eso no es cierto». «Lo es, pero soy demasiado egoísta para que me importe». Él se puso de pie, tirando de ella hacia arriba. «Vete a la cama, Isabela, antes de que me olvide por completo de mí mismo y escandalice a la hacienda». Ella se fue, el corazón cantando, la mente girando con posibilidades. El momento adecuado llegó 2 semanas después, de la manera más inesperada. Isabela estaba en el jardín, cortando flores para el salón, cuando escuchó gritos desde los establos. Llegó para encontrar el caos. Un caballo se había asustado, había derribado a un mozo de cuadra y ahora estaba suelto en el patio. «Aléjense», ordenó Néstor, apareciendo de la nada. Se acercó al animal asustado con cuidado, con voz baja y tranquilizadora. Le tomó 20 minutos, pero logró calmar al caballo, asegurarlo y revisar al mozo de cuadra herido. A lo largo de todo, fue competente, cuidadoso, exactamente el tipo de líder que su padre había sido. Isabela observó y sintió que su corazón se desbordaba. Después, cuando la crisis se resolvió y el mozo de cuadra estaba siendo atendido por el médico de la hacienda, Néstor la encontró todavía de pie en el patio. «Deberías haber entrado», dijo,
aunque no sonó molesto. Era peligroso. Quería verte trabajar. Ella sonrió. Eres bueno en esto, ser duque, cuidar de la gente. No creo que te des suficiente crédito. Estoy aprendiendo. Él le tomó la mano. Tengo una buena maestra. ¿Su padre? Tú. Él miró sus manos unidas. Me has enseñado que el liderazgo no se trata de suspicacia o control. Se trata de confianza, de creer que la gente estará a la altura de tus expectativas si les das la oportunidad. Eso es una interpretación muy generosa de que yo no siguiera órdenes. Esa es una descripción precisa de cómo cambiaste toda mi visión del mundo. Él la tiró suavemente hacia el sendero del jardín. Camina conmigo. Caminaron en un silencio cómodo hasta que llegaron al jardín de rosas, la joya de la corona de la hacienda, cuidadosamente mantenida por generaciones. Mi padre le propuso matrimonio a mi madre aquí, dijo Néstor en voz baja. En este mismo lugar, en mayo, justo como ahora, con las rosas en plena floración. A Isabela se le cortó la respiración. Néstor, crecí escuchando la historia, cómo había planeado un discurso elaborado, pero lo olvidó todo en el momento en que la vio. Cómo simplemente soltó, «Cásate conmigo». Y ella rió y dijo que sí, antes de que él pudiera entrar en pánico y retractarse. Él se giró para mirarla. Siempre pensé que me propondría de manera diferente, más elegantemente, con una planificación adecuada y un discurso perfecto. Y ahora me doy cuenta de que mi padre tuvo la idea correcta. Él le tomó ambas manos. Isabela Gutiérrez, no soy bueno con las palabras, no soy bueno con la confianza. Pasé 3 años construyendo muros y sospechando de todos y haciéndome miserable porque me sentía más seguro que arriesgar mi corazón. Néstor, no tiene por qué. Entonces entraste a mi estudio y te negaste a irte hasta que terminaste de hablar. Me desafiaste, me retaste, me hiciste sentir furioso y confundido y más vivo de lo que me había sentido en años. Su agarre se apretó. Me enseñaste que la valentía no es la ausencia de miedo, es elegir confiar a pesar del miedo. Me mostraste que la gente vale el riesgo, que el amor vale el riesgo. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Isabela. Dijo amor. Dije amor. Él sonrió, nervioso y esperanzado, porque sí te amo completamente, posiblemente imprudentemente. No es imprudente. Se siente imprudente cuando estoy tan aterrado de que digas que no. Él tomó un respiro tembloroso. Isabela, sé que esto es rápido. Sé que solo nos conocemos desde hace 5 meses. Sé que hay maneras correctas de hacer esto. Pedir permiso, asegurar acuerdos, toda esa tontería aristocrática que en realidad no importa, pero nada de eso cambia lo que quiero, lo que necesito. ¿Qué necesita? Tú aquí, siempre, no como alguien a quien estamos protegiendo, no como empleada o un proyecto, como mi esposa, como mi compañera, como la persona que me hace creer que puedo ser mejor de lo que soy. Él la atrajo más cerca. Cásate conmigo, por favor, si me aceptas. El mundo se redujo a su rostro, vulnerable, esperanzado, aterrorizado de la manera más hermosa. Sí, dijo Isabela. Sí, claro que sí, sí. Él la besó antes de que la palabra saliera completamente de su boca, profundo, posesivo, alegre. Cuando se separaron, ambos lloraban y reían y se abrazaban como si nunca fueran a soltarse. No tengo un anillo, dijo Néstor, riendo temblorosamente. Mi madre me ha estado insistiendo durante semanas para que eligiera uno, pero yo seguía diciendo que aún no era el momento. No necesito un anillo. Necesitas un anillo. Necesitas 50 anillos. Necesitas todo. Él le tomó el rostro.
Necesitas saber que te estoy eligiendo pública, permanentemente, irrevocablemente. Vas a ser duquesa, Isabela. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tendré que aprender las formas de tratamiento adecuadas. Significa que la sociedad diseccionará cada parte de su historia, su familia, su pasado. Roberto Tovar podría volver a asomar su fea cabeza. Entonces lo enfrentaremos juntos. Ella le apretó las manos sobre las suyas. Ya no le tengo miedo al juicio de la sociedad. No le tengo miedo a mi pasado, porque te tengo a ti, y eso es suficiente. Eres extraordinaria. Él la besó de nuevo, más suave esta vez. Mi padre te habría amado. Habría dicho, eres exactamente lo que esta familia necesita. Alguien que nos recuerde lo que realmente importa. ¿Qué importa? Las personas por encima de la posición, la integridad por encima de la imagen, el amor por encima del miedo. Él apoyó su frente contra la de ella. Me enseñaste todo eso siendo exactamente quien eres. Estuvieron de pie en el jardín de rosas, abrazados, e Isabela pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, de la casa de su padrastro a los establos a este jardín, de la supervivencia a la seguridad al amor. Había desafiado a un duque en su primer día en su casa. Nunca se había imaginado que él le pediría ser su esposa, pero allí estaban, eligiéndose el uno al otro a pesar del miedo, a pesar del escándalo, a pesar de cada razón para ir a lo seguro. Allí estaban, lo suficientemente valientes para confiar. El anuncio causó exactamente el escándalo que Néstor predijo. La sociedad zumbaba con chismes sobre la misteriosa señorita Gutiérrez que había capturado el corazón del duque de la Cima. Las especulaciones corrían salvajes sobre su origen, su familia, sus intenciones. Doña Catalina lo manejó con graciosa firmeza, organizando reuniones donde dejó claro: cualquiera que cuestionara la integridad de Isabela respondería ante la familia Bernal. Los chismes disminuyeron gradualmente, reemplazados por una aceptación cautelosa. Roberto Tovar intentó un último movimiento desesperado. Una carta a un periódico de escándalos de la Ciudad de México alegando impropiedad. Néstor respondió haciendo que sus abogados entregaran un completo paquete de pruebas que demostraban el historial de mentiras de Roberto, junto con la promesa de acciones legales si la publicación imprimía algo basado en sus afirmaciones. La carta nunca apareció impresa. Roberto Tovar desapareció por completo de la conciencia pública. La boda tuvo lugar 3 meses después en la capilla de la hacienda, pequeña, íntima, nada como el gran espectáculo aristocrático que la sociedad esperaba. Solo la familia, amigos cercanos y el personal que se había convertido en familia. Isabela vistió un sencillo vestido de seda color crema. Doña Catalina lloró durante toda la ceremonia. Las manos de Néstor temblaron cuando colocó el anillo en el dedo de Isabela. Cuando el párroco los declaró casados, Néstor la besó como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. Estaban comenzando un nuevo capítulo juntos. Permanecieron juntos en un silencio cómodo hasta que el deber llamó inevitablemente. La hacienda no se administraría sola y ambos tenían trabajo que hacer. Pero ahora lo hacían juntos, socios en todo sentido. Esa tarde, doña Catalina los encontró en la biblioteca, revisando las cuentas de la hacienda lado a lado. «¿Trabajando un domingo?», dijo, aunque su tono era cariñoso. «Ustedes 2 son incorregibles». «Estos son los gastos del último trimestre para el fondo de caridad», explicó Néstor. «Estamos asignando más recursos». Isabela sugirió expandir más allá de la asistencia de emergencia para incluir educación y capacitación laboral. Doña Catalina sonrió, con los ojos brillantes. «Mi esposo intentó implementar algo similar hace años. Dijo, darle pescado a la gente es amable,
pero enseñarles a pescar lo cambia todo. Tenía razón, dijo Isabela. Hemos estado documentando los resultados. ¿Qué les sucede a las mujeres después de que se van de aquí? Casi todas están prosperando. Solo necesitaron tiempo y apoyo. Eso es más que caridad, dijo doña Catalina suavemente. Eso es inversión en el potencial humano. Se sentó frente a ellos, su expresión volviéndose seria. Nunca te dije esto, Néstor, pero cuando murió tu padre, me aterrorizó que cerraras esto, que lo vieras como frívolo o peligroso. Casi lo hice, admitió él. Estaba tan concentrado en proteger lo que teníamos que no pude ver el valor de cederlo. Y ahora veo que proteger lo que importa significa proteger a las personas, no solo la propiedad o la reputación. Él miró a Isabela. Ella me enseñó eso todos los días. Ella me enseña eso. Se enseñaron el uno al otro, dijo doña Catalina. Eso es lo que es una asociación, transformación mutua. Sacó un sobre. Hablando de eso, esto llegó hoy de Sara, la criada que defendiste contra la falsa acusación de doña Elvira Valdivia. Isabela lo abrió leyendo en voz alta. Sara había conseguido un puesto en otra hacienda, una que valoraba sus habilidades y la trataba con respeto. Había ahorrado lo suficiente para enviar dinero a su familia. Era feliz. Cambiaste su vida, dijo doña Catalina, al defenderla cuando habría sido más fácil quedarse en silencio. Solo hice lo correcto. Eso nunca es solo nada. Doña Catalina se puso de pie. Los dejaré con su trabajo, pero Néstor hizo una pausa en el umbral. Tu padre estaría tan orgulloso, no del título o de la hacienda, sino del hombre en el que te has convertido, el hombre que ella te ha ayudado a recordar que siempre fuiste. Después de que ella se fue, Néstor e Isabela se quedaron en silencio por un largo momento. Estaba tan perdido, dijo él en voz baja. Antes de ti, tan convencido de que todos querían algo de mí, que no podía ver a la gente que solo quería conocerme. El verdadero yo, no el título. Y ahora me he encontrado. Él le tomó la mano, su pulgar rozando su anillo de bodas. Gracias a ti, porque te negaste a dejarme esconderme, porque fuiste lo suficientemente valiente para desafiarme, lo suficientemente honesta para mostrarme tus heridas, y lo suficientemente paciente para esperar mientras aprendía a confiar. Lo hace sonar heroico. Yo solo estaba tratando de sobrevivir. Hiciste que sobrevivir pareciera valentía. Él le besó los nudillos. Eso es lo más heroico que he visto. La noche los encontró en el jardín. Su jardín ahora, el lugar donde él le había propuesto matrimonio. Las rosas estaban en plena floración de nuevo, pesadas de fragancia. Vengo aquí a veces, admitió Isabela, cuando necesito recordar. ¿Recordar qué? Que esto es real, que se me permite ser feliz, que no me voy a despertar y descubrir que todo fue un sueño. Es real. Néstor la rodeó con sus brazos por detrás. Eres la duquesa de la cima. Aterrorizas a las matronas de la sociedad, encantas a los comerciantes del pueblo y diriges esta hacienda con más competencia de la que yo jamás logré solo. Y él le dio un beso en el cuello. Eres mía, completamente, irrevocablemente mía. Tuya, asintió ella, recostándose contra él, así como tú eres mío. Estuvieron de pie juntos mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Isabela pensó en la muchacha que había huido de la casa de su padrastro con monedas robadas y terror, en la mujer de pie en el jardín de un duque, segura en el conocimiento de que era amada. Había desafiado a un duque en su primer día en su casa, esperando consecuencias. Nunca se había imaginado que él le pediría que se quedara para siempre, pero lo había hecho y ella se había quedado.
y juntos estaban construyendo algo que ninguno de los dos había imaginado posible. Una sociedad arraigada en la confianza, un amor nacido de la transformación mutua, un futuro donde las segundas oportunidades no solo se ofrecían, sino que se celebraban. ¿En qué piensas?, murmuró Néstor contra su cabello. En que te amo, en que estoy agradecida por cada momento que me trajo hasta aquí, en que... Ella se giró en sus brazos. En que desafiarte fue la mejor decisión que he tomado. Él rió, el sonido libre y alegre. Recuérdame poner eso en tu biografía oficial de duquesa, conocida por una excepcional gestión de la hacienda y un habitual desafío a la autoridad ducal. Es preciso, es perfecto. Él la besó mientras la última luz se desvanecía. Eres perfecta, incluso cuando me desafías, especialmente cuando me desafías, lo recordaré. Por favor, hágalo. Tengo la sensación de que necesitaré el recordatorio con frecuencia. Regresaron a la casa tomados de la mano, dejando el jardín de rosas atrás, pero llevando consigo su promesa, la promesa de un amor que perdura, una confianza que sana y un coraje que transforma. Isabela había aprendido que algunos riesgos valían la pena, que la vulnerabilidad no era debilidad, que pedir ayuda no te hacía menos digno de recibirla. Y Néstor había aprendido que la confianza no era un lujo que no podía permitirse, era lo único que valía la pena tener, que proteger a la gente significaba empoderarla, no controlarla, que el amor requería el tipo de valentía que él había pasado 3 años evitando. Ambos habían aprendido a ser valientes juntos, y eso lo cambió todo. Gracias por quedarse con Isabela y Néstor hasta el final. Si su viaje les recordó que el coraje puede parecerse a pedir ayuda, que la confianza se construye a través de elecciones consistentes y que todo el mundo merece a alguien que los defienda públicamente y los ame en privado, me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. Su presencia aquí es la razón por la que estas historias existen. Están escritas para usted, inspiradas por usted, y adquieren significado porque elige escucharlas. Hasta que la próxima historia nos encuentre, gracias por estar aquí.